el Verbo era Dios, o el Verbo es un Dios. En San Juan capítulo 1 y versículo 1 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Reina Valera. Observemos cómo este texto se mutila en la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Note usted, amigo lector, la diferencia que hay entre lo que dice la versión Reina Valera, y el Verbo era Dios, y la traducción del Nuevo Mundo, y la palabra era un Dios. Se ha incurrido en el capricho de traducir un Dios en lugar de Dios. ¿Qué dicen otras versiones de la Biblia? Para justificar la traducción un Dios en San Juan 1:1, los testigos de Jehová citan varias versiones que no se acatan al original griego. Por ejemplo, en la página 209 del libro Razonamiento a partir de las Escrituras, ellos acuden a las siguientes versiones. Una nueva traducción de la Biblia, 1934, por James Moffat, traduce: el Logos era divino. Si el original griego dijera Theos se podría traducir y la palabra era divino, o el Logos era divino, pero el original griego dice Theos Dios. Decir y la palabra era divino es tergiversar la traducción. El Nuevo Testamento en una versión mejorada, 1808, traduce: la palabra era un Dios. Esta versión fue publicada originalmente en Dublín en 1796, y en esa edición se tradujo Juan 1:1 de la siguiente manera: la palabra era Dios. En cambio, la edición que los Testigos de Jehová citan fue publicada en 1808 en Londres y mutilada por los unitarios que están de acuerdo con los Testigos de Jehová y también rechazan la deidad de Cristo. Esta versión es unitaria, por lo tanto no tiene base para lo que los testigos quieren probar. Los Testigos de Jehová, como alguien ha dicho, buscan la versión que más les interesa, aunque esté totalmente desprestigiada por todos los eruditos en Sagrada Escritura, o traducen ellos mismos la Biblia a su gusto, y luego te dicen cómo se encuentra en el diaglotón enfático, o como dice la versión del Nuevo Mundo, solamente que a quien le hables del diaglotón enfático ese, si es que sabe un poquito de griego, se ríe de él en sus propias narices, por la cantidad de disparates que pone. A veces los Testigos de Jehová citan la Biblia del Centenario, 1928, y la palabra era un ser divino. Esta traducción es incorrecta porque si el apóstol Juan tuviera la intención de decir ser divino en lugar de la palabra era Dios, sin lugar a dudas hubiese escrito Zoon Theos, pero el original griego no permite traducir ser divino, sino la palabra o verbo era Dios, citando a un medium espiritista. Por varios años los Testigos de Jehová citaron la traducción de Juan Greber para probar que la traducción de Juan 1:1 debería decir un Dios en lugar de Dios. Por ejemplo, en el folleto El Verbo, ¿quién es? En la página 5 ellos dicen: parecida es la versión por uno que fue sacerdote católico romano. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era un Dios. Juan 1:1-3. Publicado en español en 1962. En 1970 volvieron a citar a Juan Greber en el libro Asegúrense de todas las cosas, página 491. Ahora cabe preguntar: ¿y quién fue el señor Juan Greber? Los Testigos de Jehová nos contestan en De Atalaya, abril 1, 1983, página 31. La Atalaya ha considerado impropio el usar una traducción que tiene íntima relación con el espiritismo. Esta declaración, que hacen los Testigos de Jehová, es un engaño porque ellos sabían desde el 1956 que Juan Greber era un medium espiritista. Ahora le cito a usted, amable lector, lo que los Testigos de Jehová escribieron en la Watchtower de febrero 15 de 1956. Muy sencillamente, los espíritus en los cuales el ex sacerdote Greber creía ser ayudado en su traducción. Leemos en Deuteronomio 18, 10, 12, según la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. No debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o su hija, nadie que emplee adivinación, ni nadie que consulte a un medium espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová. La línea es nuestra para mayor énfasis.
Ahora, a este servidor le gustaría saber por qué la Watchtower buscó apoyo en un medium espiritista para sostener una traducción. Versiones que traducen Dios en lugar de un Dios. Veamos cómo se ha traducido la última parte del texto que nos ocupa en diversas versiones en español. Y el verbo era Dios Nácar Colunga. Y el verbo era Dios Straubinger. Y el verbo era Dios Bover Cantera. Y la palabra era Dios Biblia de Jerusalén. Y el verbo era Dios Pablo Besson. Y el verbo era Dios Hispanoamericana. ¿Por qué los testigos traducen un Dios en lugar de Dios? Para justificar la traducción y la palabra era un Dios, los dirigentes supremos de los testigos de Jehová aseveran. El artículo definido, él, aparece antes de la palabra Theos, Dios, la primera vez que ésta se usa, pero no la segunda vez. Citado del libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 209. Publicado en español en 1985. Transcribimos lo siguiente de San Juan 1:6 de la versión del Nuevo Mundo. Se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios. Su nombre era Juan. Ahora bien, si en Juan 1:1 hay que traducir y la palabra era un Dios por el hecho de que en griego no tiene artículo definido, delante de la palabra, Theos, Dios, entonces ¿por qué en el versículo 6 no tradujeron un Dios? En Juan 1:1, donde dice y el verbo era Dios, que los testigos traducen, y la palabra era un Dios no tiene artículo definido como tampoco el verso 6. Los editores de la versión del Nuevo Mundo, al comentar el pasaje de San Juan 1:1, afirman. Además, en este mismo capítulo el versículo 2 dice que el verbo estaba en el principio con Dios, y el versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, y sin embargo los hombres han visto a Jesucristo, la verdad que lleva a vida eterna, página 24. Cuando la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, tiene razón, porque nadie vio a Dios cara a cara. El ver al Hijo, significa ver al Padre porque el Hijo es la misma esencia del Padre, es la personificación de su carácter. Pero es una persona diferente. Eso no es negarle a Cristo su divinidad, dice Agustín Panero en el folleto Testigos de Jehová a la vista. Página 8. He aquí como un testigo me quería probar por la Biblia que Jesucristo no es Dios. Argumenta así. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18. Ahora bien, a Cristo le vieron los que convivieron con él. Luego Cristo no es Dios. Y se quedaba tan satisfecho y tan creído, que la Biblia dice que Cristo no es Dios. Como si yo le probara a usted que no tiene corazón, de esta manera. El corazón humano no se ve. Ahora bien, a usted se le ve. Luego no tiene corazón. ¿Valdría para algo este argumento? Pues lo mismo valía el de aquel testigo. Hasta un niño pequeño sabría deshacer semejante falacia. A Dios, como Dios, no se le puede ver. La divinidad no es perceptible por la vista corporal. A Cristo le vieron sus contemporáneos. Vieron su cuerpo, no su divinidad. Con licencia eclesiástica Badajoz, marzo 1972. ¿Es Jesús un Dios? Muchas veces, los testigos de Jehová nos presentan la siguiente objeción. Pero, ¿no se llama Dios a Jesús en la Biblia? Quizás pregunte alguien. Eso es verdad. Sin embargo, también se llama Dios a Satanás, 2 Corintios 4:4. Citado del libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, página 40, párrafo 16. Veamos ahora el comentario que sobre este particular nos hace un ex testigo de Jehová. Al hacer esa declaración los testigos hacen caso omiso del hecho de que están comparando términos desiguales, pues están tratando del Dios verdadero y Satanás, como los mismos testigos reconocen, es un Dios falso. La pregunta que hay que contestar es, ¿qué clase de Dios es Jesús, un Dios falso o un Dios verdadero? Nadie puede decir que Jesús sea un Dios falso. Los testigos mismos nunca afirmarían eso. De modo que la única respuesta que se puede admitir es que Jesús es un Dios verdadero, aquel a quien la Biblia llama el Dios verdadero se ha manifestado en 3 personas distintas y separadas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ministerios Alfa y Omega. Número 1, 1 de agosto de 1988.
Los testigos alegan, dice José L. García, que en el Salmo 82, Dios llama dioses a los hombres mortales, pero Jesús argumenta, si por esta razón de sus cargos como jueces de Israel, fueron llamados dioses aquellos a quienes en el Salmo 82 Dios les dirige los más graves reproches por el abuso que hicieron de su autoridad, os escandalizáis vosotros porque dije, Hijo de Dios soy. Obsérvese que no respondió diciendo, porque dije, un Dios soy, sino que insiste en señalar su identificación con el Padre diciendo, Hijo de Dios soy, porque había de ser blasfemo aquel que les estaba dando evidencias de su autoridad y que con pleno derecho se identificaba con el mismo Dios declarándose uno con él. Jesús corrobora a los judíos que por sus obras deben ver esa unidad proclamada en el versículo 30 que tanto escandalizó a sus oyentes. Los testigos de Jehová a la luz de la Biblia, página 74,75, comentando Juan 10, 35 y 36. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Otro argumento de los testigos de Jehová, dice, a fines de su evangelio, Juan resumió el asunto, diciendo, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, no Dios, sino el Hijo de Dios, Juan 20, 31, 1977. Razonamiento a partir de las Escrituras, página 210, primer párrafo, últimas líneas. ¿Qué significa la expresión el Hijo de Dios? Para los testigos de Jehová el Hijo de Dios implica que Cristo no es todopoderoso y que no forma parte de una deidad trinitaria siendo inferior al Padre. Pero para los judíos significaba ser igual al Padre. En la corte de Caifás, se le dijo a Jesús, por el Dios vivo te pongo bajo juramento de que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. San Mateo 26, 63, traducción del Nuevo Mundo. 1987. Ahora veamos lo que Cristo respondió. Tú mismo lo dijiste, San Mateo 26, 64. Entonces, ¿qué dijo el sumo sacerdote? Ha blasfemado. Verso 65. Notemos que el Señor Jesús fue acusado de blasfemar porque él se igualó al Padre al decir que era el Hijo de Dios. Para los judíos eso era considerado como una blasfemia. Además, si Jesús no quería decir lo que los judíos entendieron, ¿por qué no los corrigió? ¿Por qué? El siguiente comentario aparece en el folleto titulado Los testigos de Jehová a la luz de las Escrituras. Ya hemos demostrado que Jesús no tuvo principio y que es igual al Padre. ¿Por qué, entonces, se lo llama Hijo de Dios? Todas las profecías del Antiguo Testamento indican que Jesús llegaría, en el futuro, a ser Hijo de Dios, entendemos que desde su encarnación. Salmos 89, 26, 27. Lucas 1, 32, 35. En la eternidad pasada Jesús tuvo los mismos atributos del Padre, su misma naturaleza. Hebreos 1, 3. Filipenses 2, 6. Juan 10, 30. No era inferior ni menor en jerarquía, pero al encarnarse, se humilló voluntariamente, asumió una posición subordinada al Padre, se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2, 7, 8, y menor que los ángeles. Hebreos 2, 9. Al adoptar la posición de un hijo, se sometió a su padre, para actuar como hombre entre los hombres y poder vencer el pecado y la muerte en lugar del hombre. Varias declaraciones de Cristo, formuladas mientras estuvo en la tierra, dan testimonio de su renuncia voluntaria y temporaria a sus prerrogativas divinas. No así a su naturaleza divina. Ejemplos. El Padre mayor es que yo, Juan 14, 28. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, Juan 5, 19. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2, 49. Se humilló hasta ese punto, para salvarnos de la muerte eterna. Hebreos 2, 9, 10, 14. El plan de salvación existía en los consejos eternos. Colosenses 1, 26, 27. Romanos 16, 25, 26. El que iba a ser Jesús en la tierra, figuraba ya en la eternidad como el Cordero de Dios.
Cuando se puso en marcha el plan de salvación, una persona divina pasó a ser llamada Hijo y otra persona divina pasó a ser llamada Padre. El Hijo se subordinó voluntariamente al Padre. Cuando Jesús resucitó, reasumió todos sus atributos divinos, Mateo 28:18, que, aunque los poseía, no los utilizó en su misión terrenal. Los testigos de Jehová a la luz de las Escrituras, página 26, impreso en la Argentina. En la página 409 de Razonamiento, sostienen los enemigos de la deidad. Además, los versículos 1 y 2, del Evangelio Juan, dicen que en el principio él estaba con Dios. ¿Puede alguien estar con alguna persona y a la misma vez ser esa persona? Dice el escritor Robert M. Bowman. La declaración "la palabra estaba con Dios" quiere decir que la palabra estaba con la persona comúnmente conocida como Dios, eso es el Padre, mientras la palabra era Dios quiere decir que la palabra era el mismo Dios por naturaleza, tanto Dios como el Padre, sin ser la misma persona. ¿Por qué usted debe creer en la Trinidad? Página 92. Los testigos de Jehová recurren a un diccionario y nos dicen. John J. Mackenzie, S.J., en su diccionario de la Biblia, dice, rigurosamente, JN1:1 debe traducirse "la palabra estaba con el Dios igual el Padre, y la palabra era un ser divino", publicado con Lilostate Imprimatur, Nueva York, 1965, página 317. Citado en Razonamiento a partir de las Escrituras, página 410. Tengo presente en mi escritorio una fotocopia de la página 317 del diccionario aludido por los señores testigos de Jehová. La cita que ellos usan está fuera de contexto. En la misma página donde dice que Cristo es un ser divino también dice que Yahweh es un ser divino personal. Si Cristo no es Dios con mayúscula porque Mackenzie lo describe como un ser divino, entonces Yahweh no sería Dios con mayúscula porque también lo describe como un ser divino personal. Porque los testigos de Jehová no dicen que en el mismo párrafo donde se afirma que Cristo es un ser divino, también se dice que Cristo es Dios citando a Juan 20:28 y Tito 2:13? Los líderes de los testigos de Jehová pueden engañar a muchos, pero no a todos. Las excusas que presentan los testigos de Jehová no tienen fundamento. En la revista Despertad del 22 de abril de 2005, los testigos de Jehová hacen la siguiente declaración. Y cuando Pablo sobrevivió a la picadura de una serpiente venenosa, la gente empezó a llamarlo un dios. Hechos 28:3-6. Así pues, referirse a la palabra, no como Dios, sino como un Dios, está en armonía tanto con la gramática griega como con las enseñanzas bíblicas. Juan 1:1. Página 9, primer párrafo. Los testigos, dice Eugenio Danlans, tratando de justificar la interpolación del artículo indefinido un en Juan 1:1, apelan al texto de Hechos 28:6, donde los habitantes de la isla de Malta dijeron de Pablo que era un dios, al ver cómo el apóstol quedó indemne de la mordedura de la víbora, y nuestras traducciones vierten el texto añadiendo la partícula un. Pero este argumento pone de manifiesto la crasa ignorancia y el bajo nivel cultural de los testigos. Porque si se toman la molestia de consultar el original griego, podrán comprobar que aquí se trata de un caso muy distinto. Gramaticalmente el sujeto precede al predicado, al revés de Juan 1:1, y esto ya lo cambia todo, porque aquí Teón no está en posición enfática como allí. Además, quienes decían que Pablo era un dios eran los nativos, que por ser paganos creían en muchos dioses y, por tanto, era natural que pensaran que el apóstol era un dios. De ahí la necesidad, pues, de traducir correctamente un dios en este pasaje. Por otra parte, obsérvese que dicha interpolación no altera el significado original del texto, sino que transmite fielmente su verdadero sentido, lo que nos sucede con la traducción de Juan 1:1 en la versión Nuevo Mundo Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, página 54. Al tratar de justificar, los testigos de Jehová, que la traducción un dios en Juan 1:1 es la correcta, hacen el siguiente comentario. Además, en Juan 17:3, vemos que Jesús establece una clara distinción entre él y su Padre Celestial, al que llama el único Dios verdadero. ¿Qué enseña realmente la Biblia? Página 203.
E.B. Price, así se expresó cuando comentó el texto de San Juan 17:3. Un poco de reflexión en este versículo rápidamente revela que este texto no excluye a Jesucristo de ser parte de este único Dios verdadero. El énfasis está en contraste con otros dioses falsos, en los cuales no hay salvación. Si un conocimiento del verdadero Dios significa vida eterna, entonces Jesucristo debe ser parte de este solo Dios verdadero porque Hechos 4:12, Nuevo Mundo, dice. Además, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. 1 Juan 5:13, Nuevo Mundo. Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, ustedes los que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. El problema que tienen muchas personas con Juan 17:3 es entender cómo Jesucristo puede ser separado del único Dios verdadero y todavía ser miembro de ese Dios, o divinidad. Esto puede ser ilustrado por un telegrama que puede ser dirigido a la realeza británica. El pueblo de Australia conoce y aprecia a la familia real, y a quien usted envió para representar en visita real a Australia, su hijo mayor Carlos. Un hijo es todavía miembro de la familia real, aunque él esté separado de ellos. Además, él es parte de la realeza. De un modo similar, Jesús es todavía miembro de la divinidad, aunque él estaba separado en este mundo. Él era todavía divino, de la misma naturaleza del Padre, él era Dios. Nuestros amigos, los Testigos de Jehová, página 44, edición de 1989. Ahora citamos al escritor Wilbur Lingley. El versículo, Juan 17:3, declara que hay un Dios único y verdadero. En otras partes la Biblia dice lo mismo. Ya que solo hay un Dios único y verdadero, entonces todos los otros dioses son falsos. Pero aquí declara que Jesucristo es distinto al Padre. Creo que la Sociedad de los Testigos de Jehová enseña que Jesucristo es un Dios. Por consiguiente, los Testigos de Jehová deben creer en dos dioses. Dado que solamente uno es el Dios verdadero, y los Testigos de Jehová creen en dos, ¿es el Padre el único Dios verdadero, o es Jesucristo? Si el Padre es el único Dios verdadero, entonces Jesucristo es un Dios falso. Si Jesucristo es el único Dios verdadero, entonces el Padre sería un Dios falso. ¿Cómo solucionan este complicado problema? En el folleto debería creer usted en la Trinidad. Los Testigos de Jehová hacen la siguiente declaración. Hay versículos bíblicos donde traductores al español insertan el artículo indefinido un cuando traducen oraciones griegas con esa misma estructura, por ejemplo en Marcos 6:49, cuando los discípulos vieron que Jesús andaba sobre el agua, la Biblia de Jerusalén dice, creyeron que era un fantasma. En el griego koine no hay ningún un delante de fantasma. Pero casi todas las traducciones añaden el artículo indefinido un. De la misma manera, Juan 1:1 muestra que la palabra no era Dios, sino un Dios o divino, página 27, cuarto párrafo, segunda columna. El hecho de que algunos traductores hayan añadido el artículo indefinido un en Marcos 6:49 no quiere decir que en Juan 1:1 tenemos que añadir el un antes de la palabra Dios. Además encontramos una serie de textos en el Nuevo Testamento donde aparece Theos, Dios, sin el artículo refiriéndose al Dios Todopoderoso, Mateo 4:4, 5:9. 6:24, y con el artículo se aplica Theos también a Cristo, Juan 1:18, 20:28. En San Lucas 20:38, Biblia de Jerusalén, leemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo refiriéndose a Jehová Dios. No es un Dios de muertos, sino de vivos. En este texto un Dios se ha traducido del sustantivo griego Theos, Dios, sin el artículo como en San Juan 1:1. Si los Testigos de Jehová se aferran que en San Juan 1:1 hay que traducir Dios como un Dios, eso no quiere decir que el Señor Jesucristo sea menos Dios que el Padre porque a Jehová Dios se lo presenta en Lucas 20:38, Biblia de Jerusalén y traducción interlinear de las escrituras griegas como un Dios. Un escritor presenta el siguiente análisis. Los textos paralelos citados por los Testigos de Jehová en el folleto como teniendo la construcción griega, vale la pena notar que ninguno de ellos da el sustantivo griego un significado más débil o diferente que si tuviera el artículo défido enfrente de él.
Por ejemplo, un espíritu, Marcos 6, 49, no es menos un espíritu que el llamado el espíritu. El diablo es tan mentiroso y un homicida, Juan 8, 44, como cualquier otro puede ser. Sin embargo, no es tan mencionado por los testigos de Jehová el hecho de que en otra parte en el Nuevo Testamento, que cuando la palabra Teos es usada en la misma construcción, esta siempre se refiere claramente al Dios verdadero, Marcos 12, 27. Lucas 20, 38. Juan 8, 54. Filipenses 2, 13. Hebreos 11, 16. Así, el hecho de que la palabra sea llamada Teos en Juan 1, 1, en esta construcción no lo hace menos Dios que el Padre. No es necesario traducir sustantivos en tales construcciones con el infinitivo un, como aún los testigos admiten cuando ellos dicen que cuando el contexto lo exige los traductores pueden insertar un artículo indefinido delante del sustantivo en este tipo de estructura oracional, página 28, énfasis añadido. Desde el único argumento del texto ofrecido por los testigos de Jehová, que la palabra estaba con Dios y por eso no podía ser Dios, ha sido enseñado no requerir su interpretación, es impropio traducirlo como han hecho. Robert M. Bowman, Jr. ¿Por qué usted debe creer en la Trinidad? Una respuesta a los testigos de Jehová, Grand Rapids. Baker Book House, 1989, página 93. Los testigos de Jehová creen que Juan 1, 1 destaca la cualidad de la palabra, que era divino, parecido a Dios, un Dios, pero no el Dios Todopoderoso. ¿Debería creer usted en la Trinidad? Página 27. Según esta aseveración hay varios dioses. Por un lado tenemos un Dios todopoderoso, Jehová. Por otro lado a un Dios poderoso, Jesucristo. Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura respecto a este asunto? Que Jehová es, verdadero, Dios. No hay otro además de él. Deuteronomio 4:35. No hay más que un solo Dios. 1 Corintios 8:4. Los testigos de Jehová son politeístas porque creen en dos dioses. Uno todopoderoso que creó a otro poderoso. Nuevamente citamos del folleto ¿Debería creer usted en la Trinidad? Página 28. Lo que debe guiar al traductor en casos de esta índole no es la controvertible regla de gramática de Colwell, sino el contexto. Muchos eruditos no concuerdan con una regla tan artificial. Y tampoco lo hace la palabra de Dios. Párrafo 4. Tanto que atacan los testigos de Jehová la regla de Colwell, y sin embargo la aceptan cuando no se aplica a Juan 1, 1. Por ejemplo en San Juan 19, 21, leemos según la traducción del Nuevo Mundo. Le decían a Pilato, no escribas, el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. En la primera parte de este texto la palabra rey, basileus, aparece con el artículo definido, jo, pero la segunda carece de dicho artículo. Así que si los testigos fueran a aplicar lo que ellos predican acerca de Juan 1, 1, entonces deberían de traducir, yo soy un rey de los judíos. ¿Por qué ignoraron aquí la ausencia del artículo definido? ¿Por qué? Los cavilosos cerebros líderes de los testigos de Jehová aseveran en el folleto ¿Debería creer? Página 28. Aunque Teos se usa en textos bíblicos como Juan 1, 1, con referencia a Cristo, en ninguno de esos casos se usa Teos de tal manera que identifique a Jesús con aquel que en otros lugares del Nuevo Testamento aparece como Teos, es decir, el Dios Supremo. Segunda columna, último párrafo. Si Teos, es decir, Teos, con el artículo, Jo, es el Dios Supremo, como sostienen las mentes teocráticas de la Watchtower, entonces el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, según Lucas 20, 37, no puede ser Jehová puesto que en el original en esta última cita la palabra, Teos, Dios no tiene artículo, Jo. En otras palabras, si Teos, Dios, sin artículo, Jo, como dicen los testigos de Jehová, se refiere a Cristo como un Dios. Juan 1, 1, la conclusión lógica sería que Cristo es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lástima que las mentes de la Watchtower no puedan entender la palabra de Dios. Arnaldo Bech Cristianini, en Radiografía del Jehovismo, página 13, escribió lo siguiente.
Uno de los muchos apéndices de la traducción interlineal del Nuevo Testamento, Nuevo Mundo, menciona a una reconocida autoridad del griego, al Dr. Robertson. En la página 1,159 de este Nuevo Testamento, citan estas palabras del Robertson. Entre los antiguos escritores, el teos se empleaba para designar el dios de la religión absoluta, distinguiéndolo de los dioses mitológicos. E intencionalmente dejan de citar la siguiente sentencia, en la cual el Robertson agrega: con todo, en el Nuevo Testamento, aunque tengamos proston teón, Juan 1:1, es mucho más común encontrar sencillamente teos, especialmente en las epístolas. Eso destruye todo el castillo de naipes construido por los jehovistas sobre la omisión del artículo en Juan 1:1. Porque lo que el erudito Robertson quiso decir, es que los escritores del Nuevo Testamento, no emplean con frecuencia el artículo con teos, y aún así el sentido es perfectamente claro. O sea, que aún sin el artículo, significa el único verdadero Dios. En griego, dice el comentario bíblico adventista del séptimo día, la ausencia del artículo definido delante de la palabra Dios hace que sea imposible traducir esta declaración como Dios era el verbo. Traducirla así sería igualar a Dios con el verbo, limitando así la deidad exclusivamente al verbo. Sería tan erróneo decir que Dios era el verbo como decir que el amor es Dios, 1 Juan 4:16, o que la carne fue hecha el verbo. Juan 1:14, la declaración no se puede traducir el verbo era un Dios, como si el verbo fuera un Dios entre muchos otros dioses. Por lo tanto, Juan quiere decir que el verbo participaba de la esencia de la deidad, que era divino en el sentido máximo y absoluto. De esa manera, en una breve declaración, Juan niega que el verbo fuera un Dios, uno entre muchos, o el Dios, como si él solo fuera Dios. Tomo 5, página 875. Para atacar la verdadera traducción y el verbo era Dios o la palabra era Dios, los testigos de Jehová sostienen en la página 27 del panfleto ¿Debería creer usted en la Trinidad?, que de acuerdo al Journal of Biblical Literature se indica que el Logos puede ser asemejado a un Dios. Pero como dice el escritor Robert M. Bowman, Jr., esto es absolutamente falso. Lo que Philip Arner escribió en el JBL, realmente dijo fue que Juan no hubiese escrito logos en teos, traducido palabra por palabra, el verbo era Dios, esto hubiera dicho que el logos era un Dios, o un ser divino de alguna clase, pero que Juan no escribió esto. En vez de esto Arner se señaló, que Juan escribió teos en logos, traducido palabra por palabra Dios era el verbo, lo que él concluye que esto significa que logos, no es menos que teos, tiene la naturaleza de teos. En otras palabras, Juan podía haber dicho que el verbo era un Dios al cambiar el orden de las palabras, pero no lo hizo, prefiriendo decir enfáticamente que el verbo era Dios tanto como la persona llamada Dios con quien él existió en el principio. ¿Por qué usted debe creer en la Trinidad? Página 95. Citamos ahora al escritor Ron Rhodes. En mayo de 1977, la Watchtower defendió su interpretación en cuanto a Juan 1:1, citando el libro titulado Muchos Testigos, un Señor, Many Witnesses, One Lord, del autor William Barclay, en donde él argumenta que la palabra teos, en Juan 1:1, que por su falta de artículo definido, se convierte en una descripción, y es más un adjetivo que un sustantivo, y concluye que Juan no dice que Jesús era Dios. No obstante, el artículo de la Atalaya omite estas observaciones cruciales por parte de Barclay en la misma sección. El único traductor moderno que justo y honestamente enfrenta este problema es Kenneth West, que dijo: el verbo era en cuanto a su esencia la deidad esencial. Pero es aquí que la nueva versión inglés, ha resuelto brillantemente el problema con la interpretación absolutamente correcta. Lo que era Dios era el verbo. En una carta con fecha de agosto 26 de 1977, Barclay comentó: con un corte juicioso, el artículo de la Atalaya me ha hecho decir lo opuesto de lo que quise decir. Lo que yo quería decir, como usted bien sabe, es que Jesús no es lo mismo que Dios, hablando crudamente, que Él es de la misma materia o sustancia que Dios, que es del mismo ser o existencia que Dios, pero la manera que la Atalaya ha impreso mis argumentos simplemente ha llevado a la conclusión, que les conviene a ellos mismos, de que Jesús no es Dios.
Si en su contestación ha pasado por alto la traducción de Kenneth Westilanet, no han entendido. Decir que Jesús es de la misma existencia que Dios es, por supuesto, lo mismo que el argumento del credo de Atanasio que Cristo es de la misma esencia que el Padre, griego, homoousios to patri. De modo que, cuando Barclay dice que Juan no dice que Jesús era Dios, él simplemente está haciendo la observación común que por no decir el verbo era el Dios Juan, está evitando identificar al verbo como Dios el Padre. Aún después de aclararse la declaración de Barclay en cuanto a este asunto, los testigos de Jehová continúan citando el mismo pasaje exactamente de la misma manera, omitiendo la referencia a Westin B. Esto nos sugiere que aún no han entendido o que ellos no les importa lo que Barclay quiso decir siempre y cuando ellos pueden torcer sus palabras para su propio fin. Ministerio: el arte de servir.